Yo no creo que las carreteras sean un lugar peligroso, aunque esta historia que vengo a contarles puede parecer afirmar lo contrario. Viajar es desde hace muchos años mi forma de vida. Soy un ferviente convencido de que la libertad y el conocimiento que se obtienen viajando no se puede experimentar de otra forma. Obviamente, como no soy millonario ni nada por el estilo, he recorrido una buena parte del mundo haciendo autostop. Soy, como se dicen en muchos lugares, un mochilero. Siento a las carreteras como mi hogar e invito a todos los que les interesa a que se animen a este tipo de vida. Pero también en mi corazón siento la necesidad de contar esta historia por más espeluznante que sea. Hay pocas zonas más agresivas para hacer autostop que el desierto. Durante el día, el sol se pone insoportable. Parece abrazar la tierra. De un instante a otro puede levantarse un viento que levanta la arena, y la tosca te obligue a cubrirte para no lastimarte. Pero quizás lo peor de todo sea la caída del sol. La temperatura baja rápidamente hasta llegar a un punto en el que parece que el aire puede congelar cualquier centímetro de piel que no hayas tenido la precaución de cubrir a tiempo. Allí estaba yo, de pie a la orilla de la carretera, implorando que pasara un buen samaritano que se dignara a llevarme. Gracias a Dios el viento todavía era una brisa tolerable, pero comenzaba a preocuparme el horario. El sol había comenzado a caer, y eran pocas las horas de luz que le restaban al día. Para colmo de males, un conjunto de nubes sospechosas había aparecido sobre el este y estaban tomando un color oscuro peligroso. Llevaba más de 4 horas parado allí, desde que un camión me había dejado en ese lugar y luego se había metido por un camino secundario que lo llevaba desierto adentro, hasta los yacimientos de una petrolera que era para quien trabajaba. Cuando pasaba tanto tiempo esperando, detenido en el mismo lugar, una cierta ansiedad me asaltaba en el interior. Era como una necesidad de movimiento, de sentir que avanzaba y progresaba en mi viaje. Y entonces, para intentar mitigarla, me puse a caminar. Quizás ese, visto desde ahora, fue mi principal error. Caminé durante más de 1 hora por el margen de la carretera. El suelo rocoso y las piedras hacían que los pies me dolieran rápidamente. Durante todo ese lapso de tiempo, no pasó ni un solo automóvil al que pudiera hacerle señas. Las nubes a mis espaldas poco a poco se iban engordando, a la vez que se oscurecían. El sol se acercaba al horizonte. El celeste del cielo fue cambiando hacia un azul profundo. Las primeras gotas cayeron cuando el sol todavía no había caído por completo. Me detuve, me coloqué la campanera para la lluvia y luego desenrollé el protector que cubría toda mi mochila de viaje. Miré a los alrededores buscando algún lugar que pudiese servirme de protección, pero no encontré nada. Solo una meseta desértica, rocas, arenas y arbustos rastreros amarronados. Cuando el sol fue desapareciendo en el horizonte violáceo, el cielo por completo se había cubierto con las nubes tormentosas. Era cuestión de tiempo para que la fina lluvia se transformara en una tormenta importante, y así sucedió. Gotas grandes y fuertes comenzaron a repiquetear sobre mí y a mi alrededor. Si no hubiese caído en la tentación de pararme a caminar, quizás hubiese podido ir hacia la petrolera a la que había acudido el camión. Pero ahora ya era tarde. Estaba demasiado lejos, siguiendo otro extraño impulso del ser humano. Comencé a correr, como si de aquella forma pudiese mojarme menos, o como si más adelante no lloviera. La lluvia se volvió una cortina que complicaba la visibilidad. No tuve chance de ver la piedra que estaba a centímetros de mí. La pisé, torcí mi tobillo y me desparramé. La mitad de mi cuerpo cayó sobre la arena y la otra mitad se raspó contra el asfalto de la carretera. Necesité un par de segundos para recuperarme. Me incorporé adolorido. Tenía golpes por todo el cuerpo y unos buenos raspones en las manos, que era lo único que llevaba descubierto. Estaba de pie, sacudiéndome el polvo de la ropa mojada,
cuando los últimos vestigios rosados del sol en el horizonte me permitieron ver una cabaña colina abajo, a unos 100 metros de la carretera. No podía verla con detalle, pero la primera sensación fue que no estaba habitada. Descendí la colina sin apuro. No quería volver a golpearme. Una caída en ese descenso sería mucho más grave. A la lluvia se le sumaba un viento cada vez más fuerte que me golpeaba de lado y me hacía tambalear. Llegué hasta la altura de la cabaña cansado y adolorido y comencé a caminar tierra adentro, alejándome de la carretera. El edificio se veía como una mancha oscura que, muy de a poco, iba tomando forma detrás del telón grisáceo de la tormenta. Cuando finalmente estuve frente a ella, observé que era una cabaña mediana que efectivamente estaba deshabitada. La madera mostraba marcas que delataban su antigüedad. Las ventanas estaban tapiadas por tablas más oscuras y yo recé porque la puerta no estuviera bloqueada. Cuando la empujé, sentí que algo la trababa por dentro, pero cuando me afirmé y empujé con el hombro, la puerta arrastró lo que había detrás y finalmente se abrió. De inmediato, entré. La penumbra lo dominaba todo. Tomé el banco que era lo que quedaba de la puerta y volví a colocarlo en su lugar para que la puerta se mantuviera cerrada y no se agitara y golpeara con el viento. Dentro no había mucho más que unos cuantos muebles rotos y mucho polvo. Era una sala grande con una sola puerta que seguro llevaría al baño o algo así. Pero antes de ponerme a recorrer la cabaña, debía recuperarme. Me quité la ropa empapada y la dejé sobre una silla rota para ver si había alguna posibilidad de que se secara en la noche. La linterna de mano me ayudó a encontrar la toalla y la ropa seca en la mochila. Cuando estuve seco y cambiado, me sentí mucho mejor. Lo siguiente era calentar el lugar. Afuera, el viento y la lluvia azotaban la casa. En el techo había algunas goteras y por las grietas de la madera se filtraban corrientes de aire helado. Gracias a Dios encontré un caldero de metal bastante grande que me permitió encender un fuego dentro. De esa forma, podía controlarlo y no corría el riesgo de incendiar la cabaña entera. Unos cuantos minutos después, estaba sentado en medio de la cabaña con un buen fuego que me calentaba, comiendo algunas de las provisiones que me quedaban en el sector de mi mochila previsto para las emergencias y con la bolsa de dormir ya desenrollada a un lado. Para lo duro que había sido el día, dentro de todo era un buen final. El fuego iluminaba de forma cálida la penumbra, las llamas danzaban y ese movimiento se percibía en las sombras sobre la madera. Fue allí, en ese exacto momento, cuando yo creí que pasaría una buena noche, que sucedió lo imposible. La figura tomó forma delante de mí. Su color blanquecino, su aspecto vaporoso y su levitación por encima del piso no me dejaron duda alguna de que aquello que se manifestaba frente a mí era un espíritu, un fantasma, una aparición o como prefieran llamarle. La comida se me cayó de las manos. Hice un par de movimientos torpes en el piso, arrastrándome hacia atrás, y derramé con el pie el vaso del cual estaba bebiendo. La aparición estaba entre mi ubicación y la puerta de salida bloqueada por el banco. Sentí cómo mi corazón se descolgaba. La garganta se me secó como si hubiese engullido un puñado de arena. El espíritu era una mujer. Por sus ropas que apenas podían distinguirse en su transparencia, indicaban que era alguien de otro tiempo, de otra época. Miraba hacia adelante y no reparaba en mí, como si yo no existiera. De repente se escuchó un chasquido. La mujer dio un aullido impresionante y sobrenatural y se dobló en dos con un gesto de dolor en el rostro. Una marca, una herida ancha y profunda, apareció en su brazo derecho. De inmediato, y en ese mismo instante, sentí un dolor punzante y fuerte en el mismo lugar. Me arremangué la ropa mientras contenía un grito.
y vi la sangre en mi antebrazo. El corte, la herida, exactamente igual que la que sufrió la mujer. Se escuchó otro chasquido, otro grito, y vi cómo la mujer flotando en el aire se tambaleaba hacia adelante. Un segundo después, mi espalda ardió. Me tanteé con las manos y enseguida encontré la sangre. El tercer golpe llegó enseguida y ahora el dolor y la herida aparecieron en el hombro izquierdo. Quise gritarle que se detuviera, pero ¿a quién debía hacerlo? Lo único que yo podía ver era el espíritu de aquella mujer que lloraba desconsolada y gritaba de dolor. Unos gritos que llenaban la cabaña y que parecían meterse dentro de mi cabeza. Cuando sucedió el cuarto latigazo, porque indudablemente eso era lo que eran esos chasquidos y esas dolorosas laceraciones, y me apareció en la pierna. Entendí que no podía quedarme allí, que aquella mujer estaba repitiendo el martirio que la había llevado a la muerte, y que si yo no salía de allí, correría la misma suerte. Arrastrándome, sangrante, y con la sensación de que toda mi piel estaba prendida en fuego, rodeé el caldero en donde había encendido el fuego y me acerqué a la puerta. El espíritu de la mujer no dio muestra alguna de percatarse de mí. Flotaba arrodillada, abrazándose a sí mismo, mientras lloraba y sufría. Cuando llegué a la banca y empecé a tirar de ella para apartarla de la puerta, un latigazo me abrió una importante herida en la mano. Me hice un ovillo mientras daba un aullido. No sé cuánto más podría tolerar. Me rehice empujando la banca a un lado y de inmediato la puerta se cubrió con el viento y el aire helado regresó a la cabaña. Como pude, ayudándome con el marco de la puerta, me puse de pie. Antes de salir, miré por última vez dentro. Jamás había visto un fantasma hasta ese momento, y mucho menos jamás pensé que podría sentir lástima por uno de ellos. Me dije a mí mismo que no podía hacer nada por ella, y salí afuera. Lastimado, sin abrigo ni equipo, caminé hacia la carretera con el único objetivo de alejarme de aquella cabaña todo lo que pudiera. En algún momento de todo aquello, me desmayé y perdí el conocimiento. Yo desperté en el hospital. Me sentía golpeado y aturdido, pero vi que habían curado y vendado mis heridas. Me dijeron que un trailero me había visto un poco antes de la madrugada y que me había llevado hasta allí, que si hubiese tardado unos minutos más, probablemente hubiese muerto por congelamiento. 3 días estuve en el hospital hasta que me dieron de alta. Cuando salí, ni por un segundo se me pasó por la cabeza volver a la cabaña para recuperar mi equipo de viaje. Volví a mi casa para empezar de cero. Con el tiempo, fui recolectando historias. Como siempre, los mitos sobrenaturales van mutando según quien los cuente. Pero yo escuché varias versiones que hablaban de una mujer asesinada y torturada a latigazos por un marido celoso y de un espíritu tan sufrido que todas las noches regresaba al lugar del hecho y repetía su muerte. Supongo que algo así fue lo que yo me encontré. Como les decía al principio, viajar es algo hermoso y yo invito a todo el mundo a que lo haga, pero siempre sabiendo que hay riesgos y sobre todo lugares a donde uno nunca debe entrar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con la siguiente historia. Buenas noches para todos. Habitualmente escucho este canal. Hace tiempo que tenía ganas de mandar mi historia, pero nunca terminaba de convencerme. A menudo escucho las terroríficas historias que distintos traileros mandan aquí. Sin duda alguna creo en todas y cada una de ellas. El mundo tiene un lado que mucha gente no conoce y otra parte prefiere no conocer. Los monstruos, los espíritus, las brujas
Todo eso existe, solo que hay que mantener los ojos y la cabeza abierta para que podamos verlos. Nosotros, los traileros, pasamos tantas horas en la carretera y en la noche y en la soledad, que es como si nos moviéramos por la delgada línea que separa esas dos partes del planeta, la que vivimos cotidianamente y la que preferimos que no existiera. Espero que esta historia no les suene demasiado increíble. Cada palabra que aquí les narro es exacta, precisa y verdadera. Como tantas otras veces, estaba conduciendo por la carretera en la soledad de la noche. Llevaba varios días de viaje. La complicada situación económica me obligó a aceptar los chances de trabajo que aparecían. Estaba muy cansado y me mantenía despierto gracias al café y a las bebidas energizantes. Espero que entiendan que por cuestiones de seguridad e incluso de cuidar de mi propia imagen, no puedo decir el nombre de la empresa para la cual trabajaba hasta ese momento, ni tampoco los detalles gráficos, pero sí puedo decirles que estaba recorriendo una de las carreteras con mayor desnivel en nuestro país. Altas lomas eran continuadas con extensas bajadas, en las que el motor descansaba del esfuerzo anterior, pero al mismo tiempo debía ir con cuidado para que la velocidad no me hiciera perder el control. El paisaje montañoso siempre ha sido uno de mis preferidos. Era una noche muy clara. No había ni una sola nube en todo el cielo que ocultara el sinfín de estrellas que brillaban en la oscuridad, al mismo tiempo que una luna llena daba luz suficiente para que se pudiese apreciar el hermoso paisaje. El contorno de las montañas se recortaba en un color azul oscuro sobre la penumbra de la noche. No recuerdo con exactitud el horario, pero sí que habían pasado algunas horas de la medianoche cuando sucedió. Primero fue el zumbido, un sonido ceseante que fue el aumento hasta volverse un ruido atronador. Cuando el sonido ya era fuertísimo, vi el resplandor dorado que apareció en el lado derecho de la carretera. Fue como si una bola de fuego me pasara a centímetros de la trompa del camión. No me impactó, pero el impulso me llevó a dar un volantazo violento, mientras el asteroide, eso fue lo que primero pensé que era, se estrellaba contra el suelo del otro lado de la carretera, dejando un enorme y ancho surco en la tierra. Yo maniobraba con desesperación para no perder el control del camión y terminar volcando. Choqué primero con un terraplén y luego con un guardarraíl que me terminaron colaborando para estabilizar el camión. En vez de regresar a mi carril, preferí bajar la velocidad hasta que encontré una zona llana y abierta que me permitió sacar el camión de la carretera y detenerme. Bajé del camión. Lo primero que hice fue respirar profundo un par de veces. Había tenido que reaccionar a puros reflejos, y recién en ese momento podía tomar conciencia de lo cerca que había estado de tener un accidente serio. No dejaba de preguntarme qué había sido todo eso, qué había estado a punto de llevarme puesto en medio de la carretera. Antes de hacer cualquier otra cosa, me propuse revisar los daños en el camión. En el lateral había un par de abollones. Los más altos habían sido provocados por el terraplén, pero los más bajos, los que se habían hecho contra el guardarraíl, tenían enormes y largos rayones en los que se había saltado la pintura. Caminé para rodear el camión y poder ver el frente. Si bien no había tenido contacto con esa cosa que había caído del cielo, todo el frente estaba ennegrecido y además humeaba. Acerqué una mano y no fue necesario que lo tocara para darme cuenta de que estaba ardiendo. Miré en dirección a donde había visto caer aquello. Me pareció distinguir un pequeño resplandor, pero una pequeña colina me impedía la visión. Mi cabeza se dividió en dos. Una parte de mi cerebro me pedía a gritos que regresara al camión, que reanudara la marcha y que me fuera de allí. Pero otra parte, la más curiosa, no quería dejar aquel lugar sin saber qué era lo que realmente había pasado. Subí la colina con pasos largos. Los pies se me hundían en la tierra blanda, y cuando llegué a la cima, me quedé tieso. La imagen que tenía delante de mis ojos
No era algo que se ve todos los días. Se podía apreciar con claridad la zanja que el objeto había dejado desde su primer contacto, apenas unos metros pasada la carretera, hasta el lugar en donde se había detenido. A lo largo de aquella marca se podían ver pajonales y plantas que estaban encendidos por pequeñas llamas. Lo que hasta ese momento yo creía que era un asteroide, era un objeto grande, del tamaño de un auto promedio, de un color rojizo que brillaba como si fuese metal incandescente. A su alrededor, el fuego era mayor. Incluso había unos cuantos árboles que habían sido derribados y ahora se quemaban. El sonido de la noche era alterado por el crepitar del fuego, pero también por un sonido monocorde, algo que podía considerarse como un poco más que un zumbido. Ese fue otro momento, quizás el último, en el que tuve la oportunidad de salir de allí, de regresar al camión e irme, pero no lo hice. Y cuando, obnubilado por la oscuridad, empecé a descender la colina y caminar hacia el objeto, me compliqué la vida solo. A medida que me acercaba, sentía como la temperatura aumentaba con cada paso que daba. Pronto sentí en el rostro y en las manos un calor abrasador. Cubriéndome el rostro con los brazos, el resplandor impedía mirar fijamente. Di los últimos pasos hasta que la cercanía se volvió insoportable. De un momento a otro, el sonido que dominaba el aire se detuvo. Pareció que me estuviera esperando. El objeto muy rápidamente fue perdiendo su color rojo incandescente hasta adoptar un tono gris apagado. El chillido mecánico provocó que por primera vez yo lo mirara como algo artificial y no como un meteorito que se había salido de su órbita para estrellarse en nuestro planeta. Una compuerta se recortó sobre la superficie e inmediatamente se separó en dos, dejando un espacio oscuro. Me es difícil explicarlo. Más allá del chillido, aquellos movimientos no se vieron ni se sintieron como lo que generalmente presuponemos de una nave espacial. Fueron suaves y fluidos, como si aquel objeto fuera un ser viviente y aquello que lo cubría estaba más cerca de ser piel que metal. La figura ascendió por el espacio oscuro, subió erguido, y cuando estuvo por completo fuera de la nave, se inclinó hacia adelante. Yo por reflejo retrocedí, y de un salto me escondí detrás de un arbusto. El resplandor no me dejaba ver con claridad, pero parecía ser de un color grisáceo, algo difícil de definir. Sus extremidades superiores eran mucho más largas que el resto de su cuerpo, y las apoyó sobre la tierra cuando abandonó la nave. Su cabeza era larga y se extendía hacia atrás formando una especie de pico. Sus pies tenían forma de garra y solo apoyaban en el suelo la parte delantera. Intenté aferrar mis manos que no dejaban de temblar. Me mordí los labios procurando no hacer ningún movimiento que me delatara. Escuché el sonido en la tierra de sus pasos y no me avergüenza decir que me oriné encima. Asomé la cabeza con cuidado y volví a verlo. Él giraba la cabeza a un lado y al otro como si estuviese desorientado. Luego se quedó estático. Apoyó sus extremidades sobre la tierra y se inclinó hacia atrás, extendiendo lo que podríamos llamar sus brazos, pero que en verdad tenían una terminación de tentáculo. Sus hombros parecieron hincharse, y luego hizo un movimiento en el que ambos bultos fueron descendiendo de sus extremidades hasta llegar a las puntas. Fue como si sus tentáculos se cortasen, y lo que hasta ese momento eran sus extremos, tomaron vida propia. Esto sucedió otras 2 veces. Por lo tanto, en menos de un minuto, habían 6 orugas grisáceas y más grandes que un gato que comenzaron a recorrer los alrededores. El alienígena se había quedado quieto en el lugar. Desde donde estaba, no podía distinguir sus facciones,
pero daba la sensación de que las criaturas que habían salido de él eran quienes le estaba brindando información del entorno nuevo y extraño para él. Su cuerpo gris era recorrido por una especie de aura energética y resplandeciente. Créanme que todo era mucho más espectacular y extraño de lo que yo puedo describirles. Ese brillo de movimiento sinuoso me tomó por asalto la concentración. Perdí la noción del tiempo, del espacio y de lo que estaba pasando. ¿Por qué no corrí?, se preguntarán ustedes. Pues no podía. Mi cuerpo simplemente no me respondía. Quizás fuese shock o algo así. Un ardor insoportable en la pierna fue lo que me sacó de ese estado de letargo. Di un grito y caí al suelo. Me observé la zona y encontré que una de las larvas alienígenas estaba pegada a mi pierna y me clavaba una especie de finas protuberancias. Sacudí la pierna y ella ni se inmutó. Le di un golpe con el puño y tampoco. Estaba adherida. Desesperado por el dolor, agarré una piedra que tenía cerca y empecé a golpearla. Al principio, creí que eso también sería inútil, pero en un momento, la criatura lanzó un chillido y me di cuenta de que la estaba lastimando. Continué golpeándola hasta que comenzó a despedir un líquido azulado y sentí cómo aflojaba la presión que ejercía sobre mí. Con el último golpe, se sintió un quejido y fue como si algo se quebrara. Las protuberancias que me había insertado en la pierna se retrajeron y su cuerpo desprendido de mí cayó muerto sobre la tierra. Esa parte de mi pantalón ya no existía. Era como si un ácido la hubiese carcomido y mi pierna estaba toda lastimada, agujereada y abierta. Me latía y al mismo tiempo la sentía acalorada como si tuviera fiebre. Comencé a arrastrarme hacia la colina. Lo único que podía pensar era en regresar a mi camión. No hice más de 2 metros cuando sentí el tentáculo que me rodeó la cintura y con un simple movimiento me lanzó por los aires. Caí pesadamente entre la tierra y los chullos. Mi brazo izquierdo golpeó contra una roca y después de la punzada de dolor, perdí la sensibilidad. Aturdido como estaba, vi la figura del alienígena flotando sobre mí. Su rostro se me hacía borroso. No podía distinguirlo, pero aún así pude percibir su figura. Yo había matado una parte de él, y se ve que la venganza es un concepto universal. Apuntó hacia mí uno de sus tentáculos. La masa, la forma de este, comenzó a moverse y cambiar. Se abrió en 3 apéndices más pequeños como si fuera un pulpo, y entre medio vi como si abría un hueco lleno de estructuras puntiagudas. Era una especie de boca repleta de dientes filosos que podría abrazarme el rostro. Lo vi tomar impulso, prepararse para acabar conmigo. Un ruido atronador llenó el aire. De la nada, como si atravesara una especie de portal, una nave inmensa apareció en el cielo. No puedo explicar su tamaño. Era mucho más que un avión, mucho más que 10 aviones. Era como si un transatlántico volara. El alienígena miró hacia arriba. Su tentáculo volvió a la forma anterior. Giró y se alejó flotando de mí a toda velocidad. Llegó justo a tiempo para cuando un ancho rayo dorado salió desprendido de la nave gigantesca y cayó sobre él y su nave. Un instante después, ambos simplemente habían desaparecido. La nave vibró en el cielo nocturno y en un segundo volvió a desaparecer con la misma velocidad que había llegado. Me sentía muy confuso y adolorido, pero aún así vi el estado de mi pierna. Me obligué a reaccionar. A duras penas conseguí llegar hasta el camión arrastrándome. Me trepé por la puerta y, con un esfuerzo sobrehumano, logré regresar a la carretera
y conducir hasta el hospital más cercano. Llegué casi desangrado y, cuando me desperté horas después, me habían amputado la pierna. El doctor me dijo que no había tenido otra opción, que jamás había visto una extremidad en tal estado. Me dijo algo de una gangrena extrema o algo así. Yo no discutí ni pedí más explicaciones. Me alivió no tener ya una parte de mi cuerpo que hubiese estado en contacto con aquella criatura. ¿Pude volver a conducir? ¿A ser trailero? No, pero tuve la suerte de que la empresa me mantuviera entre sus filas y me ofreciera un puesto administrativo. Ahí llevo años. Muchas veces llegan muchos jóvenes que recién inician en la profesión, y yo siempre les doy un solo consejo: no se detengan, no lo hagan por nada.